Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta exposición virtual sobre el tema de la evaluación de la comunicación y sus elementos. En esta ocasión, quien les saluda es Adriana Zambrano, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, Comunicación en Línea específicamente. Hablaremos sobre un poquito de la introducción. Hacemos un paréntesis a todo lo que se vaya a hablar posteriormente sobre la comunicación como tal. Quise traer a cotación este ejemplo para que veamos de tal manera la evolución que ha tenido la comunicación, que nos abarca totalmente en contenido, no dejando de fondo de que quien genera la comunicación es el ser humano. De cualquier manera que la veamos, es el ser humano el que genera ese tipo de comunicación. Sin embargo, no podemos omitir la gran cantidad de contenido que podemos encontrar en la web. Para la muestra un botón, he querido buscar, googlear, investigar sobre un poco más sobre lo que es la comunicación como tal desde su origen. Esta data que como ha ido evolucionando el hombre, ha ido evolucionando obviamente la comunicación. Es decir, que la comunicación viene de la mano con el ser humano, creándose desde los primeros instantes de que se creó el hombre, y que como ser humano, como persona con necesidades, tuvo la necesidad de comunicarse y obviamente de ver la oportunidad de crear y de evolucionar comunicacionalmente. Tenemos que los seres humanos se comunicaron por temas de necesitaban transmitir una idea, transmitir sus necesidades, pensamientos, proyectos. ¿Por qué no decirlo? Entonces vieron la manera de buscar, como lo dice en nuestro texto, que comúnmente evitamos el tema de leer demasiado, y es en eso lo que quiero llegar, de que tanto ha sido el consumo del usuario, de las personas en los medios masivos, que esto se ha vuelto como que cansoso, el tema de leer y verdaderamente llegar al fondo de lo que en realidad debería de ser la comunicación en un ser humano, que es obtener conocimientos a través de. Entonces, tenemos que la comunicación podría ser visual, verbal, escrita o auditiva. Todos los métodos de comunicación, según la historia, data que el hombre vio la forma de poder comunicarse sus pensamientos y acciones de manera primitiva. Estas eran por medio del dibujo, por medio de signos, por medio de señas, por medio de sonidos incluso. Así es como nace la comunicación como tal. Obviamente su evolución ha sido totalmente abismal, pasando por diferentes etapas que más adelante la podremos ver. He traído a cotación esta gráfica porque me pareció súper interesante. Es real, la primera palabra escrita, que fue en piedra, luego viene el telégrafo, tiene la publicación en libro, luego un email, luego las redes sociales, hasta llegar al uso del internet. Ha sido como tal la evolución de la comunicación. Pero más allá de estudiar esta imagen, que me pareció súper interesante porque es la realidad de manera gráfica, quise contar con palabras que se relacionan directamente con el tema de lo que es la evolución de la comunicación. Quise traer la acotación en la palabra. Por ejemplo, la palabra es necesario que tenga su proceso de aprendizaje y todo, y lo vemos desde los niños, ¿verdad? Luego viene el sustento que le da la imagen a nuestra comunicación. Esta la hace un poco más llamativa y todo, sumada a los signos. Obviamente, tras acotación, los medios de comunicación, que son un gran aporte a la evolución de la comunicación. La televisión como tal, las redes sociales, hasta llegar a la actual tendencia, al actual tope de la evolución de la comunicación, que es la tecnología, que sabemos de por sí que ha superado toda expectativa que teníamos como ser humano en términos de comunicación, y ahorita con la realidad que pasamos con la pandemia, damos fe de toda su evolución, ¿verdad? El internet como tal lo traje a ligar al tema principal de la comunicación, porque considero que van de la mano, y su creación hace que la comunicación como tal y su evolución se fortalezca de manera progresiva, no decayendo, sino que de manera progresiva. Todo tiene ventajas y desventajas, considero yo. Entonces, la evolución de las tecnologías, del internet, ha hecho que nos podamos comunicar más, que podamos generar más masas de comunicación. Sin embargo, una de las ventajas es que hagamos
que existan más consumidores en vez de comunicadores. Comunicadores somos todos porque comunicamos a diario. Entonces, para entender un poquito acerca de la evolución del Internet de manera cronológica, tenemos que desde 1969 se crea la primera red, luego pasa por diferentes procesos, viene la creación del email, viene la creación del ciberespacio. En 1998 tenemos que se crea, dato que curiosamente no lo conocía y me pareció súper interesante traerlo a contar. Nació el buscador Google. Sabemos que es la gran red en la actualidad, uno de los grandes buscadores, por qué no decirlo, uno de los más usados. Viene después la creación del teléfono móvil, luego la creación del uso de Internet, o el primer teléfono que pudo hacer uso de Internet y que era móvil, y hasta llegar al 2013, que estadísticamente podemos decir que el 47% de la población hacía uso de Internet, llegando a la actualidad de que se podría decir que escasamente alguien no puede manejar un teléfono que no tenga Internet, o un teléfono como medio de comunicación, sabiendo las necesidades y las oportunidades que este nos ofrece. Como comunicación en la actualidad tenemos que y considero de manera personal muy acertada esta premisa de que las personas, desde que las personas generan la comunicación, más no los medios. Las tecnologías y la realidad de la comunicación es lo que se genera en las masas. Estas grandes masas que están llamadas a crear contenido, lo que en la actualidad están haciendo es crear productos de consumo y persuadir a su teleaudiencia, radio audiencia, como queramos tratarlo, ¿verdad? Jordan Clouter divide, y me pareció muy acertado, porque data en la historia y es una de las teorías más acertadas para mí, de que la comunicación se divide en 4 etapas. La comunicación interpersonal, que era la primitiva, básicamente era la interpersonal, de que yo expreso, yo comunico, y el otro yo entiendo, yo interpreto, ¿verdad? Luego tenemos por segunda la comunicación de las élites, que esta se da en la Edad Media, que es la creación como tal de los primeros medios de comunicación o metodologías de comunicación, que sabemos que no todos eran de acceso a toda la población, por eso el élite muy bien colocado. La comunicación de masa tenemos como tercer punto, que viene ya la era de la televisión, todo lo que esto desbordó en la audiencia mundial como tal. Y finalmente la comunicación individual, que es la era de la tecnología. Cada quien se comunica como quiere, cuando quiere y de qué quiere comunicarse. La comunicación tradicional tenemos entendido de que es la televisión, radio, y por ahí entra el internet de manera como que muy, muy rara o muy esquiva. La comunicación actual vemos que es la comunicación real, instantánea, al momento, y que esta se da por medio de aplicaciones o aplicativos o herramientas digitales que se han creado en base a la necesidad de la sociedad. De manera personal considero de que entendemos de que la comunicación ha existido desde todos los tiempos. No es un tema muy apartado, porque considero de que el ser humano, viendo sus necesidades, crea las oportunidades, y así lo hicieron nuestros aborígenes, nuestros primitivos, ¿verdad? Desde la evolución del hombre nace la evolución de la comunicación, considero totalmente. En la actualidad la comunicación es base de todo desarrollo y evolución de la misma, es arrojada a las grandes masas de economías industriales y del área de comunicación. Ojo, todo comunica y debemos de ser responsables con aquello. Totalmente acertado ese comentario, que quise traerlo de manera personal en este trabajo comunicativo, debido a que en la actualidad todo el mundo genera contenido por el abierto uso de las redes o el abierto uso de medios digitales.
que no tienen esas políticas. Claro está que ciertas aplicaciones sí las tienen, pero considero que son muy abiertas, entonces cada quien es libre de crear contenido el que quiera. Entonces, en manera personal, considero de que sí hay que tener un poquito de responsabilidad debido a que todos comunicamos y también de que debemos de ver qué se nos comunica. Visualmente, el tema del contenido visual nos atrae muchísimo a los usuarios, haciéndonos consumidores y no comunicadores, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. De manera personal, sumo a esta investigación todo lo que me ha servido para montar toda esta documentación, toda esta investigación de manera breve, porque es muy extensa, el hablar de la evolución de la comunicación como tal. Sin embargo, considero que he tocado los puntos más importantes o de manera global informado o acotado de manera ilustrativa todo lo que para mí es la evolución de la comunicación como tal. Les agradezco, mi nombre es Adriana Zambrano. Gracias.